Muy buenos días, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan y nos escucharán más adelante. Damos gracias a Dios en esta mañana. Damos gracias al Señor por su infinita y grande misericordia. Hermanos, vamos a orar en esta mañana y hoy estaremos finalizando esta enseñanza que hemos venido compartiendo ya por 3 semanas, la verdadera guerra espiritual, y hoy Dios mediante estaremos concluyendo. Oremos, hermanos. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por darnos la bendición, por darnos, Señor, esta grata oportunidad, Señor, de venir ante ti para adorarte, Señor, y para bendecirte. Señor amado, hoy delante de ti nos presentamos nuestras vidas, Señor. Presentamos, amado y buen Señor, esta semana que ha transcurrido en bendición, Señor. Gracias a ti, Dios, por guardar la vida de nuestros hermanos, por guardar la vida de nuestros familiares, Señor, por guardar la vida, Señor, eterno, de aquellos hermanos que hacen parte de la iglesia local, Señor, por guardar cada pastor, por guardar sus familias, Señor. Oh, mi Dios, cuán bueno y cuán grande eres tu Padre. En esta mañana, Señor, pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para que nos asista, si así, Señor, tú lo quieres. Ayúdanos, Padre, y danos la bendición de seguir predicando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana estaremos compartiendo la última parte y estamos viendo, hermanos, las armas ofensivas para el creyente. El texto bíblico que en esta mañana estaremos leyendo será Efesios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Efesios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, hermanos, hemos venido estudiando las 3 armas ofensivas que presenta Pablo a través del libro de Efesios para aquellos creyentes genuinos y verdaderos. Y la pregunta, hermanos, es ¿para qué Pablo presenta estas armas? Y la respuesta, según el texto, es para defendernos de las artimañas del enemigo. Permítame recordarle las 3 armas ofensivas. En primer lugar, la espada del Espíritu. Y esto nos lleva al claro entendimiento que son las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, hermanos, la oración. La oración es un privilegio que solo los redimidos del Señor pueden disfrutar. Los impíos o aquellos que no conocen la verdad del Evangelio y Cristo, pues ellos oran, pero sus oraciones no serán escuchadas conforme a lo que enseña la Biblia. Pero esto no significa que el Señor no tenga misericordia. Y debo acotar aquí, hermanos, también que en ocasiones nos vemos enfrentados a creyentes que no oran. Personas que han sido redimidas, pero tienen un mal concepto enseñado en su cabeza. Y este concepto es que porque como han sido librados de la muerte, como el Señor
por misericordia les dio la vida y han creído por fe, entonces pues ya no hay que orar, ya no hay que leer la palabra, simplemente van por el mundo pensando que su cristianismo es ese, y esto es un error, hermanos, ya que Dios nos llama a orar. Debemos orar, hermanos. Debemos estar en constante oración. Un cristiano que no ora, pues hermano, se está muriendo. Se está muriendo. Un cristiano tiene que orar todos los días, a cada momento, sin importar la situación, sin importar la premura de lo difícil que sea en algunas situaciones. Y número 3, hermanos, pues debemos proclamar el Evangelio. Debemos hacerlo constantemente. Entonces, hermanos, el día de antier vimos la última arma ofensiva, que era la proclamación del Evangelio. E hicimos 3 preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la petición final de Pablo a los hermanos de Éfeso? Vimos también qué no es el Evangelio y también qué significa proclamar el Evangelio. Y en el día de hoy, hermanos, ya para finalizar esta enseñanza en general, quiero hablarle a usted de la proclamación del Evangelio parte 2. Y los puntos que estaré compartiendo serán estos. En primer lugar, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Dijimos en esta semana que no era el Evangelio, pero hoy vamos a ver qué es el Evangelio. En el punto número 2, el Evangelio fiel a las Escrituras debe responder a 4 preguntas importantes. El Evangelio fiel a las Sagradas Escrituras debe responder a 4 preguntas importantes. Y número 3, hermanos, ¿cuántos evangelios existen? Y vamos a ver algunas aplicaciones finales. Así que iniciemos, hermanos. En primer lugar, ¿qué es el Evangelio? Antes de dar definiciones sobre el Evangelio, quiero recordarle que el apóstol Pablo pidió a los hermanos de Éfeso que oraran por él, para que con osadía, valentía, confianza, fidelidad, sin miedo, sin temor, con valor, con libertad, sinceridad, franqueza e intrepidez, el apóstol Pablo pudiera proclamar el Evangelio a aquellos no salvos, sin importar lo que costara. Y por supuesto, deberíamos tener, hermanos, la misma actitud nosotros siendo su segunda audiencia. En primer lugar, debemos orar por aquellos que proclaman el Evangelio. En segundo lugar, debemos hablar de Cristo con denuedo, teniendo en cuenta esto, que es el Evangelio. Entonces, hermanos, el Evangelio, originalmente, esta palabra Evangelio, se utilizaba para escribir informes de victoria, pero informes de victoria en batallas. En segunda de Samuel capítulo 4, versículo 10, si usted tiene su Biblia allí abierta, en segunda de Samuel, capítulo 4, y en el versículo número 10, miren lo que la palabra del Señor enseña. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 10. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de las nuevas. Hermanos, esto es lo que originalmente significaba la palabra evangelio, y era para dar informes de victorias en la batalla. Esto eran buenas nuevas. La palabra evangelio proviene de la palabra griega evangelión, que significa noticias buenas, noticias felices, noticias alegres y gozosas que alegran el corazón del hombre y lo hacen cantar
danzar y saltar de gozo. También el Evangelio es la buena noticia de salvación a la mala noticia que el ser humano sin Cristo tiene. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Estamos en condenación eterna. Estamos bajo la ira de Dios por nuestra desobediencia. Evangelio es el plan que Dios ha diseñado para salvar a los seres humanos pecadores de la separación eterna de Él. Evangelio es el mensaje e historia de la acción salvadora de Dios a través de la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Evangelio, amados hermanos, también significa proclamar el triunfo divino sobre los enemigos de Dios. El Evangelio habla de liberación y salvación a través del Mesías esperado. El Evangelio es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. El Evangelio, hermanos, es proclamar la victoria de Dios sobre sus enemigos. David lo hizo, conforme a Salmos, capítulo 40, versículo 10. El Evangelio es Cristo Jesús, junto con su obra de salvación, para aquellos que el Padre atraería a Él. Recuerde que usted y yo hemos sido atraídos por gracia a salvación solamente por el Padre. Y después de allí, hermanos, el Señor confirmó esa salvación a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. El Evangelio es el mensaje de reconciliación del hombre con Dios a través de la obra sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Hermanos, todo esto nos lleva a entender qué es el Evangelio. El Evangelio, como lo dije el día miércoles, no es esa terapia humanista que nos lleva a pensar que haciendo una oración de fe, entonces, como por arte de magia, el Señor entrará al corazón. Eso no es el Evangelio, hermanos. Se debe entender que Dios nos llama desde la eternidad y evidentemente nosotros debemos creer irresistiblemente. Y cuando creemos, somos justificados, hermanos. El apóstol Pablo pidió oración entonces para que él pudiera llevar este mensaje, el mensaje de salvación a los no salvos. Mire el segundo punto, hermanos. El evangelio fiel a las Sagradas Escrituras deben responder a 4 preguntas. Y es importante que entendamos que el evangelio que nosotros predicamos no es cualquier tipo de evangelio. Nosotros predicamos un evangelio bíblico, un evangelio que está allí en las Sagradas Escrituras, el evangelio que la misma palabra de Dios nos enseña a predicar. Y la primera pregunta, hermanos, que el evangelio responde es esta: ¿quién es Dios? Esa es la primera pregunta que el evangelio bíblico debe responder: ¿quién es Dios? En segundo lugar, hermanos, el evangelio tiene esta segunda pregunta: ¿por qué estamos en una situación tan desastrosa? Es decir, ¿por qué aquellos que pecamos y fuimos redimidos por medio de la obra del Señor, por qué estábamos en esa situación tan desastrosa? En tercer lugar, ¿qué hizo Cristo? Esa es la tercera pregunta: ¿qué hizo Cristo? La cual debe responder el evangelio. Y en cuarto lugar, ¿cómo podemos entonces volver a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y cómo podemos volver a Dios? Entonces, hermanos, permítame responder la primera pregunta: ¿quién es Dios? Cuando predicamos el evangelio, esta pregunta es clave, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos mostrar a nuestro Creador bueno, fiel, amoroso. Debemos mostrar a nuestro Creador como un Dios santo, como un Dios justo.
pero hacerle entender a aquel que le estamos predicando el Evangelio que Dios sí es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo, pero que un día va a ejecutar su perfecta justicia contra todo pecado. Y la Biblia enseña, hermanos amados, todo aquello que le he dicho, pero aquel al cual se le va a enseñar o se le va a predicar la palabra, él debe entender que Dios un día va a mostrar su ira justa contra el pecado, y no solamente contra el pecado, sino contra el pecador. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, el Señor dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La primera pregunta, hermanos, que yo debo hacerle a aquel que le voy a predicar el Evangelio es: ¿quién es Dios para él? ¿Quién es Dios? Y él responderá como él quiera decir, pero nosotros debemos informarles que evidentemente Dios sí es bueno, que Dios es justo, pero que un día Dios va a ejecutar su perfecta justicia contra todo aquel que haga pecado. Número 2, hermanos, debemos informarle al pecador por qué él está en esa situación tan desastrosa. Y lo primero que debemos decir es que las personas en general fueron hechas a la imagen de Dios, criaturas maravillosas, criaturas asombrosas, con dignidad, con valor, pero que por nuestra voluntaria rebelión contra Dios hemos pasado de ser hijos a ser enemigos. Y la pregunta es: ¿por qué? Por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra anarquía, por habernos rebelado en contra del Señor. Sin embargo, todos los seres humanos tienen la capacidad de estar en una relación restaurada con el Dios vivo. Lo que significa, hermanos, en primer lugar, que todos fuimos creados a la imagen de Dios. Es decir, hablando antes de la caída, todos tuvimos la imagen de Dios. ¿Y cuál era la imagen de Dios? En cuanto a su carácter. Nosotros vivíamos en perfecta armonía con el Señor, pero lastimosamente cuando nuestros primeros padres pecaron, pues la imagen de Dios se distorsionó. Entonces se debe hacer hincapié en esto. También debemos aclarar, hermanos queridos, que todos, sin ninguna excepción, todos somos pecadores, todos. Los bebés que van a nacer, todos nacen contaminados del pecado. Ellos no son, como se nos han enseñado, unos angelitos o sin pecado. No, ellos también tienen pecado. Por eso también, en el momento que ellos nazcan, en ese mismo instante se les debe predicar el Evangelio, porque ellos medianamente entenderán. También, hermanos, se debe aclarar en este segundo punto que estamos en rebelión en contra de Dios. Estamos separados de Dios, y que si no nos volvemos a Dios, la muerte será el pago de nuestra rebelión. Entonces, hermanos, permítame recordarle el primer punto que usted y yo debemos mostrarle al pecador cuando estamos predicando el Evangelio. ¿Quién es Dios? Debemos llevarlos a entender quién es Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Creador, fiel, santo y justo, pero que un día va a ejecutar su perfecta justicia contra todo pecado y contra todo pecador. También, hermanos, debemos enseñarles a aquellos a los cuales les vamos a predicar el Evangelio por qué ellos están en esa situación tan desastrosa. Y la respuesta es a causa del pecado, a causa de la rebelión que ellos tienen hacia Dios. Número 3, ahora, después de haber escuchado las malas noticias, la pregunta que vamos a formular es: ¿qué hizo Cristo? Ya dimos las malas noticias. Ya dijimos que Dios un día va a tener que castigar al malo, y por nuestro pecado eso va a suceder. Pero también les vamos a mostrar quién es Cristo y qué hizo Cristo. Lo primero que debemos decir es que Cristo es el Hijo de Dios, y su vida sin pecado le dio la capacidad de convertirse en el sacrificio perfecto.
con su muerte en la cruz, rescató a personas pecadoras. La muerte de Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que vienen a Él con fe, y solo con fe. La resurrección de Cristo de entre los muertos es la confirmación definitiva de estas declaraciones. Lo que Cristo hizo es glorioso, hermanos, porque murió en la cruz en rescate de mi vida, después de mostrar quién es Dios como creador, después de mostrarle al pecador, evidentemente, que va al infierno por culpa de su pecado y por culpa de su rebelión. Ahora vamos a mostrar la buena noticia, y es Cristo. Y debemos decir, hermanos, que Jesús es el único camino a Dios, respetando a los hermanos católicos y aquellos que asisten a la iglesia católica y a otras iglesias locales que por supuesto tienen una distorsión de este mensaje. A ellos se les debe enseñar que Jesús es el único camino, no otro, no hay nadie más, no hay ninguna persona fuera de Cristo que sea el único camino al Señor. Segundo, debemos hacerles entender que solamente el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que Cristo es el regalo de vida eterna, que Dios a través del Señor Jesucristo nos puede dar la gracia, que Dios nos reconcilia consigo mismo solamente y a través de Cristo Jesús, que Cristo vivió una vida perfecta, que Cristo se levantó de entre los muertos. Y aclaro, Él es el único que murió, que resucitó y que fue glorificado y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y también es importante decir que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer, y esta es la buena noticia. Y lo último, hermanos, ¿cómo podemos entonces volver a Dios después de todo esto? La respuesta es muy sencilla. Dios requiere de nosotros, después de haberles mostrado lo que el Señor hizo, que reconozcamos nuestro pecado, que pidamos perdón por nuestro pecado, que nos arrepintamos especialmente del pecado de la incredulidad, que nos apartemos del pecado, que creamos en fe a Cristo y vivamos solamente para su gloria. Debemos confesar entonces, como lo dice Romanos 10, versículo del 9 al 11, confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Debemos arrepentirnos conforme a Mateo 4, 17 y a Hechos 2, 38. Debemos oír la palabra del Señor Jesucristo según Juan 5, 24 y 25. Y debemos creer en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Juan 1, 12. Oh hermanos, la predicación del Evangelio es algo vital e importante. Es por eso que cada domingo, en cada culto público, se debe llamar al pecador al arrepentimiento. Se debe llamar a aquellos que vienen a nuestras iglesias locales a que se arrepientan. Si un creyente dice ser creyente, pero jamás se ha arrepentido, hermanos, definitivamente debemos pensar que no ha nacido de nuevo. Hermanos amados, lo último que quiero hablarle a usted es el costo tan glorioso de Cristo por sus escogidos. Cristo pagó el más grande costo que jamás un hombre hubiese podido pagar por otro. El Señor nos redimió con su sangre y el Señor nos salvó por su gracia. Oh hermanos, qué glorioso es predicar el Evangelio. Y quiero decirte a ti que me escuchas o que me escucharás, ¿te has arrepentido? Nuestro amado y buen Dios es bueno, es fiel, es justo, pero un día el Señor va a ejecutar su justicia perfecta en contra tuya, en contra de tu vida. Por lo tanto, debes entender que estás viviendo lo que estás viviendo por culpa del pecado. Estás viviendo lo que estás viviendo porque no has entendido
que fuiste creado a la imagen de Dios, pero por el pecado que cometes todos los días, has distorsionado esta imagen. Estás en rebelión con Dios, estás separado de Dios y la muerte será la paga por tu pecado. Por lo tanto, el Señor Jesucristo debe ser la luz que alumbre tu vida. El Señor Jesucristo, querido amigo, querido hermano, fue el único perfecto, fue el único que pudo convertirse en ese Cordero Santo que vino a morir y que vino en propiciación por nuestros pecados. Solo Jesucristo puede salvarte de tu ruin vida. Solo Jesucristo es el camino a Dios. Solo Jesucristo murió por tu pecado. Solo Jesucristo puede darte vida eterna. Solo Jesucristo nos puede dar la gracia salvadora. Solo Jesucristo puede reconciliarnos con el Padre. Solo Jesucristo vivió una vida perfecta. Solo Jesucristo nos puede dar vida y vida eterna. ¿Y cómo tú puedes volver a Dios en esta mañana, querido hermano, querido amigo? Sencillamente reconociendo que eres pecador, pidiendo perdón a Dios por tu pecado, arrepintiéndote especialmente del pecado de la incredulidad y viviendo para su gloria. Oh, hermanos queridos, ¿cuántos evangelios? Como tercera pregunta, y finalmente, ¿cuántos evangelios existen? La respuesta es: existe un solo evangelio, conforme a Hebreos 1, del 1 al 2. Y conforme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Allí, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, podemos ver que Pedro describe que la revelación progresiva del Antiguo Testamento describía por medio de los profetas el programa de redención de Dios. Y permítame rápidamente leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, el apóstol Pablo describe que la revelación progresiva del Antiguo Testamento describía por medio de los profetas el programa de redención de Dios a través de su Hijo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, es decir, después de que Adán y Eva pecan, el Señor allí nos da un prototipo del Evangelio. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos habla de la primera promesa de salvación hecha por Dios a nuestros primeros padres. Esta promesa, hermanos, es Cristo. Esta promesa es el Señor Jesús, que un día derrotaría a la serpiente. Satanás podría solamente herir el calcañar de Cristo, es decir, hacerlo sufrir, mientras que Cristo heriría la cabeza de Satanás, lo que significa que lo iba a destruir con un golpe fatal. Génesis 3:15 es la promesa de redención. Génesis 3:15 habla de que un día iba a venir un Salvador que iba a salvarnos del pecado. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oh hermanos, qué glorioso es ver que el plan de redención ya estaba preparado desde la eternidad. Y aunque Adán y Eva cayeron, el Señor nos dio una promesa, que un día
iba a venir ese programa glorioso llamado el programa de redención a través de su Hijo. Hermanos, como aplicaciones finales, cada vez que proclamemos la poderosa palabra del Señor, hagámoslo con la osadía, con la confianza, sin miedo, con la libertad en el Señor, con la intrepidez, sin importar qué digan de nosotros. En segundo lugar, el evangelio fiel, el evangelio escritural, el evangelio bíblico debe responder 4 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y cómo podemos volver a Dios? Y número 3, hermanos, solo existe un verdadero evangelio, el evangelio del arrepentimiento a través de Cristo. Y usted y yo estamos llamados a proclamarlos. Hermanos amados, oremos y pidamos a Dios que podamos proclamar este evangelio, que podamos decirle al mundo lo que el Señor Jesucristo hizo a través de su muerte. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, en esta mañana quiero darte gracias a ti, Señor, por habernos dado estas 3 semanas y haber predicado tu palabra maravillosa, tu palabra gloriosa, tu palabra, Señor amado, que nos lleva a entender, amado y buen Señor Jesucristo, lo que significa tu gloriosa y preciosa obra allí en la cruz. Oh, mi Señor, permítenos enseñar, permítenos, Padre de la gloria, entender, amado y buen Señor Jesucristo, lo que significa la predicación del Evangelio. Señor amado, ayúdanos. Señor amado, danos, amado Dios, la gracia. Danos, Señor de la gloria, la maravillosa y preciosa palabra tuya para predicar, amado Dios, esta palabra, para que muchos puedan conocer a Cristo, para que muchos puedan entender, amado Dios, que están yendo al infierno, Señor, por culpa de su pecado, por culpa de la transgresión, por culpa, Señor, de la gloria, de todas aquellas cosas que hacemos mal, pero que podamos también decirles a ellos que en Cristo Jesús hay salvación. Amado Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor de la gloria. Ayúdanos, Padre celestial, a amarte y a adorarte. Ayúdanos, Señor de la gloria, a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio correctamente, Padre. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la gracia, danos la palabra, amado Dios, que necesitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Dios. Oh Señor, cuán bueno eres tú, cuán glorioso eres tú, cuán eterno y maravilloso eres tú. Hoy rogamos a ti por los hermanos que han entendido y que proclamarán tu palabra. Oramos, Señor de la gloria, por aquellos que un día escucharán tu palabra, y oramos, Señor, para que cuando tú ejecutes tu gracia, cuando tú ejecutes tu verdadera justicia, Señor amado, muchos puedan entender que has sido justo y fiel, Señor. Ayúdanos, Señor de la gloria, a vivir de acuerdo a tu palabra. Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, por aquellos, Dios de la gloria, que no han entendido, Padre, y que están hablando y medrando un evangelio que es falso. Aquellos que venden el evangelio por unas monedas, por un diezmo, por un pacto, Señor de la gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra y a vivir de acuerdo a tu gracia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado. Gracias, amado y buen Señor. Permítanos ser moldeados y ser llevados correctamente a predicar tu palabra, sin importar
que se nos rían, sin importar que blasfemen de nosotros. Ayúdanos a ser fieles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos amados, hemos llegado hacia el final de esta enseñanza y si el Señor lo permite, el día martes estaremos iniciando una nueva enseñanza, hermanos. Es muy posible que estemos hablando de cómo criar a nuestros hijos. Esa es la primera enseñanza que tengo en mente. Pero también hay otra enseñanza que quisiera compartir, hermanos, y es esta. ¿Cuál debe ser la correcta motivación cuando ofrendamos? Porque a veces, hermanos, ofrendamos y lo hacemos simplemente por hacerlo, pero no tenemos y desconocemos cuál debe ser la correcta motivación cuando entregamos nuestras ofrendas. Así que, hermanos, pedimos a ustedes sus oraciones, pedimos a ustedes que oren por nosotros, para que el Señor nos pueda guiar, hermanos, y cada vez que estemos detrás de estos micrófonos, realmente enseñemos la palabra de una manera correcta. Hermanos queridos, no siendo más, el Señor les bendiga en este día, que tengan un día maravilloso, que puedan disfrutar y que puedan ser guiados por el Señor. Hermanos amados, gracia y paz.